está grabando. Ya, chiquillos, partamos con la clase del día de hoy, siguiendo con la institucionalidad ambiental, y en los últimos minutos vamos a hablar un poquito de un correo que recibí de una compañera con respecto al día martes de clase, pero eso lo vamos a ver un ratito más, ¿vale? Voy a presentar toda una pantalla. Estoy trabajando con doble pantalla, espero no tener problema. Pantalla 1, compartimos. Voy a bajar algunas cosas que estaba haciendo. Vamos aquí. Vamos aquí. Un minuto y estamos en pantalla. No se quiere. No sé si alcanzan a ver la pantalla completa, chiquillo, ¿no? Estoy mostrando el PPT funciona de la superintendencia. ¿Se ve bien? Como tengo doble pantalla, no sé si se está viendo. No, profe, se ve ¿No? la pantalla Ya, negra. ya que voy a sacar el. Ahí, profe, lo que tiene que hacer es presionar el F10. Creo que el F10 no sé, es en la mayoría de los computadores, que es para ponerle el expandir, o sea, no, a ver, poner como pantalla independiente. Sí, no, yo prefiero sacar el. ¿Qué pasa? Que tengo doble pantalla. Voy a sacarla nomás para que no tenga problema. Entonces, vamos a. ¿Ahí ahora sí o nada todavía? Dejo de compartir, parece que nada todavía, ¿no? ¿No? Sí, no. Ya, voy a dejar de compartir, voy a compartir Ah, nuevamente. ahí sí se veía, profe. Ya, bueno, ya. Me salí, ahora vuelvo a entrar de nuevo. Vuelvo a entrar de nuevo. Un poquitito. Esperemos un ratito. Esperemos un ratito. Y ya. Ahora sí, de nuevo comparto pantalla, tengo una pantalla. Compartir. Ok. Ahora voy a la PPT. Ya, ahora sí. ¿Están viendo? Sí, profe. Ok, gracias. Ahora sí. Ya, ya, chiquillos. Bueno, la última clase que tuvimos, estuvimos revisando la SMA, la Superintendencia del Medio Ambiente, con respecto a las funciones, y habíamos hablado de las infracciones. Eso habíamos quedado la última clase, donde decíamos en forma resumida de lo último, que habíamos dicho que la CONAMA, antiguamente cuando existía antes de la modificación de la ley del vaso al medio ambiente, las multas podían llegar hasta los 500 UTM, o sea, 20 millones de pesos, y hoy día con la Superintendencia del Medio Ambiente eso está más fraccionado y hay una diferencia muy diferente, muy amplia con lo que ocurría anteriormente, antes del año 2010. Acuérdense que la SMA se modifica el 2010, pero empieza en funcionamiento el 2012. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el 2012 para adelante empiezan a haber ya eh, rigurosidad con respecto a los proyectos que tienen que ser eh, supervigilados por esta superintendencia. Pero acuérdense, chiquillos, también que no es solamente resolución de calificación ambiental lo que le ve la SMA, sino también está a cargo de supervigilar los planes de descontaminación atmosférica, las normas de calidad de emisiones, programas de cumplimiento que hablamos en la última clase, eh, planes de manejo, etcétera. Por lo tanto, tiene una cantidad de funciones importantes y esperemos que en algún momento esta institucionalidad se fortalezca mucho más de lo que establece la ley y por lo tanto tenga mayores fiscalizadores, mayores procedimientos administrativos más rápido, porque hoy día un procedimiento administrativo puede demorarse hasta 3 años, ya, esa es la verdad. Por lo tanto, la comunidad y las personas que a veces reclaman eh, digamos, la palabra técnica choreada, digamos, por este procedimiento tan administrativo y tan lento, ¿ya? Y otra cosa, chiquillos, que es importante establecer, que la SMA, cuando nace, también está establecido para grandes proyectos, grandes proyectos. El problema es que la Superintendencia de Medio Ambiente no solamente ve RCA, como le decía, también ve otras cosas, como el plan de descontaminación. Entonces,
hay procedimientos de los planes de descontaminación. En el caso de la región de los lagos, tenemos planes de descontaminación en Osorno y pronto vamos a tener el de Puerto Montt hasta San Pablo. Y ahí, por ejemplo, una chimenea domiciliaria que no cumpla con la normativa ambiental porque está abierta, que está encendida, o sea, aplicarle una multa, por ejemplo, la mínima, que sea de una UTA, que son 600.000 pesos, es algo ilógico. O sea, una persona común y corriente recibir la multa, que es la mínima que puede dar la Superintendencia del Medio Ambiente, es algo complejo. Entonces, aquí hay un tema medio en un limbo que está ahí estableciéndose, que, claro, efectivamente la superintendencia se creó para grandes iniciativas, grandes proyectos, pero también se le aplica a, a procedimientos más pequeños. Y eso está complicando de repente algunos procedimientos administrativos y que tiene que hacer valer la ley. Entonces, la ley no establece así, eh, que va de una UTA hasta 10.000 UTA en caso de una infracción gravísima por alguna empresa o el cierre o revocación de una RCA. Entonces, cuando existen, por ejemplo, planes de descontaminación, ahí la Superintendencia de Medio Ambiente, generalmente cuando es domicilio no se va a meter, sí se va a meter a las calderas industriales, y ahí puede entregarle el paso, darle el paso a la Seremía de Salud, por ejemplo, donde ahí puede hacer un sumario sanitario y no hacer un sumario relacionado con este tipo de características que tiene la superintendencia. Entonces, hoy día estamos ahí en un dilema con respecto a la a cómo hacer una buena fiscalización. Y lo otro es que también la superintendencia no tiene las facultades para todo, para toda la supervigilancia. ¿Por qué? Porque hay proyectos antes de la ley del base del medio ambiente, es decir, antes de los años del 92 para adelante, donde muchos proyectos no tenían RCA. Y por tanto, proyectos antiguos, la superintendencia tampoco tiene las facultades de fiscalizarlo. Entonces, ¿quién lo fiscaliza? Es un ámbito sectorial. Entonces, acuérdense que el ámbito sectorial, la multa máxima puede llegar hasta 20 millones de pesos. Entonces, ahí también la ley quedó media extraña debido a que solamente la superintendencia fiscaliza resolución de calificación ambiental. Antes de eso, no existe resolución de calificación ambiental antes de la ley del base del medio ambiente. Por lo tanto, hay muchos proyectos regionales, en el caso de la región de los lagos, que tenemos, por ejemplo, piscicultura o proyectos acuícolas en lago, que son antiguos. Por el caso de Frutillar, ahí tenemos en Playa Maqui, si no me equivoco el sector, ahí tenemos una salmonera que está en el lago y hace el año pasado, si no me equivoco, en diciembre, un escape de salmones. Y ahí todos dijeron, ya, pues la superintendencia tiene que ir a fiscalizar. El problema es que la superintendencia, ese proyecto era tan antiguo que no podía fiscalizarlo debido a que no tenía RCA. Lo mismo ha pasado con Lago Chapo. Ustedes también como ambientalistas han escuchado hablar de que el lago Chapo se está secando, que tenemos una hidroeléctrica arriba funcionando y que hay una cota de agua que se está perdiendo. Entonces, ahí también la Superintendencia de Medio Ambiente no se puede involucrar producto de esas condiciones. Por lo tanto, ahí hay un tema administrativo, legal, que se tiene que resolver en algún momento para ver si la superintendencia puede hacerse cargo de muchos proyectos que no tienen resoluciones o que están en una tierra casi sectorial, cuando digo sectorial, de otros ministerios que no tienen muchas facultades punitivas a lo mejor o facultades fiscalizadoras fuertes como la tiene la Superintendencia del Medio Ambiente. Por lo tanto, esto es importante que lo tengan presente para la, la, la idea de este tipo de iniciativa. Acuérdense, chiquillos, vuelvo un poquito para atrás la lámina que habíamos visto acá, que la Superintendencia de Medio Ambiente es importante que también no trabaja sola, trabaja con organismos fiscalizadores que son 16. Pero para que estos servicios públicos puedan ir a tocar la puerta a una empresa que tiene una relación con alguna temática ambiental, obviamente lo puede hacer. Por ejemplo, MinSal no tiene que pedir a la Superintendencia del Medio Ambiente permiso para ir a fiscalizar. No tiene que hacerlo, pero sí MinSal tiene algunas características de procedimiento. Ahora, si el procedimiento administrativo es tan grave de contaminación, por ejemplo, o algún problema ambiental que puede existir en algún titular o alguna empresa, si es que llegó MinSal primero, decíamos en la última clase, ellos siguen, y si levantan un sumario sanitario, el sumario sanitario sigue por parte de este organismo sectorial. Pero si va mandatado por la Superintendencia del Medio Ambiente a través del RENFA,
de esta red de fiscalizadores y va mandatado el Ministerio de Salud con el gorro, digamos, de la Superintendencia de Medio Ambiente, obviamente el sumario que se levante acá va a tener características de las SMA y no del MinSal, que obviamente ahí es mucho más grave. Lo mismo pasa con Cernapesca y con otros servicios públicos que tengan facultades fiscalizadoras, obviamente dependiendo de la fiscalización de las características y objetivos que tiene cada una de estas instituciones. ¿Okay? Eso es que ellos como resumen de lo último que vimos en clase. ¿Alguna consulta con respecto a la SMA? ¿Duda que haya quedado? O si no pasamos a otra etapa. ¿Algún comentario, duda, no? Con respecto a ello. ¿No? ¿Nada? No, pero Ya. Ok, chicos. Cualquier cosa, chicos, insisto, pregunten nomás, consulten si quieren entender algo. Vamos a otro primo hermano, digo yo, pero que este primo hermano es bien lejano, porque no tiene nada que ver con el Ministerio del Medio Ambiente. El Tribunal Ambiental está bajo la tutela de la Corte Suprema, por lo tanto es un órgano público eh, externo al Ministerio, pero está bajo la tutela, está bajo, más que la tutela, está bajo el estándar o bajo la ley de la creación, de la modificación de la ley del base del medio ambiente. Por lo tanto, ahí se entregó, en esa ley de la base del medio ambiente, permitió que se crearan los tribunales ambientales. Y los tribunales ambientales, aquí vamos a ser bien más cortos, yo no voy a meterme en esta parte porque ustedes tuvieron legislación y espero que lo hayan visto con detalle. Yo solamente voy a mostrar una lámina nomás y voy a mostrar aquí algún resumen de esto. No voy a meterme aquí en profundidad porque tampoco tengo la claridad, tampoco me he metido tanto en la parte jurídica. Con respecto a este tipo de tribunales, tiene mucha relación con la SMA, ¿ya? Va de la mano, o sea, un juez del Tribunal Ambiental tiene que estar relacionado también con la SMA, hay una relación directa. ¿Por qué? La vamos a verla en continuación. Dice, acordémonos primero que la historia dice que los tribunales ambientales, solamente en Chile existen tres, existen por macrozona. Acuérdense, la zona norte está como macrozona y ahí tenemos un tribunal en Antofagasta. En la zona central está en Santiago y en la zona sur está en Valdivia. Por lo tanto, esos son los tres tribunales ambientales existentes en Chile. Y esperemos que en algún futuro, ojalá no tan lejano, podamos tener tribunales ambientales en cada región del país. Hoy día no es así. Bueno, ¿qué hace y qué puede resolver o qué resuelve? Principalmente son las controversias ambientales que podrían existir en diferentes etapas o en diferentes ámbitos por parte del acontecer ambiental. Por ejemplo, puede resolver reclamaciones contra normas y planes, ¿ya? Por ejemplo, planes de descontaminación. Si es que algún titular, y aquí me ha tocado una norma, por ejemplo, la norma de calidad secundaria del lago, me acuerdo, no, del río Cruces, o el río Valdivia, el río Cruces, si no me equivoco, me puedo equivocar ahí de los tributarios que tiene el río Valdivia, ahí se hizo una norma secundaria de calidad, y hubieron reclamaciones. Bueno, y las reclamaciones, ¿dónde se hacen? Por parte de los titulares que se ven afectados por esa norma o por una normativa mucho más estricta, pueden ir a tribunal ambiental y por tanto las reclamaciones pueden ser a los tribunales ambientales si es que existe una norma o planes que no les parece a algún titular o a alguna persona en particular y el tribunal es encargado de resolver esta situación. Por lo tanto, podría dejar sin efecto, y eso ha ocurrido por el caso de la norma secundaria del río Cruce, me puedo equivocar, chiquillo, pero voy a buscarlo bien después, pero creo que el río Cruce, eh, ahí se dejó sin efecto esa norma debido a algunas controversias con respecto al tema normativo, sabiendo que estas normas y planes son establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente en conjunto con otros organismos públicos para establecer alguna, algún plan, como por ejemplo plan de descontaminación, un plan relativo a cualquier normativa que se quiera establecer. Por lo tanto, los tribunales tienen esa facultad. Daño ambiental, lo revisamos también en la última clase, el daño ambiental también se resuelve, ellos resuelven las demandas por daño ambiental, por lo tanto los tribunales van a decidir específicamente porque tienen profesionales relacionados con la temática ambiental para ver si el efecto es adverso al medio ambiente y por lo tanto pueda ocasionar algún problema específico a ello, ¿ya? También hay reclamaciones contra sanciones de la SMA, es decir, si la SMA, a través de su procedimiento administrativo, eh,
da una multa, no sé, pues, de 10.000 UTA, los titulares pueden hacer su reclamación contra esa sanción de la SMA porque por alguna razón ellos encuentran injusta específicamente y son los tribunales también de resolver esa situación. ¿Ok? Otro punto, y aquí va muy de la mano con respecto a la SMA. La SMA por sí sola no puede cerrar una empresa, ¿ya? Eso tienen que tenerlo claro también. Aunque diga, puede fiscalizar, pero lo que hace el Tribunal Ambiental a través con la SMA es que autoriza la medida provisional. ¿Qué es la medida provisional? Es decir, una clausura temporal, parcial o total, la detención o suspensión de autorizaciones por parte de algún proyecto. Y esto tiene que ser ir de la mano con la superintendencia del medio ambiente, chiquillo. ¿Ya? Por lo tanto, la superintendencia por sí sola no puede cerrar una empresa aunque esté haciendo el daño, tiene que informar a través de tribunales ambientales y a través de un juez que tiene el tribunal, le va a permitir hacer estas acciones, detención, clausura temporal, etc. Lo digo también por experiencia propia en este punto, porque ahí me tocó, estando en la Seremía del Medio Ambiente, ver un proyecto de lavado de redes en el sector de Puerto Montt, en el área de del estero Chinchihuapi, en donde está Monteverde, donde hubieron problemas de una empresa de lavado de redes. Y ahí era esa empresa que tuvo un problema y a través de un juez, a través de la SMA, tuvo que hacer un cierre, una clausura temporal. Lo mismo también con algunas empresas que están cercanas a la carretera, muy cercanas a ese proyecto también, que contaminaba y estaba contaminando un colegio que estaba cercano, por lo tanto ahí por olor y mal olor. Pero ahí no fue la SMA, yo estaba trabajando con la SMA, pero la SMA me decía el encargado en ese tiempo, que era Macrozonal, que estaba en Valdivia, que no podía cerrar, sino tenía que ser a través de un juez, ¿ya? Y por lo tanto él le daba la información con los antecedentes correspondientes, y el juez le daba la orden, y esa orden después iba a la SMA con el documento en mano del juez para que esa empresa cerrara, se detuviera, hasta que hiciera la mejora ambiental correspondiente que estableciera la Superintendencia del Medio Ambiente. ¿Ya? Entonces también es un punto relacionado con tribunales ambientales. También este punto, los tribunales está a cargo de las reclamaciones contra rechazo o modificaciones de proyectos. ¿Ya? Pueden apelarse temas que muchas titulares o empresas o personas se sientan se sientan menoscabadas o se sientan que la acción que hizo, no sé, por el SEA, la Superintendencia del Medio Ambiente con respecto a un proyecto, también puede ser dilucidada por los tribunales ambientales. También reclamaciones contra recursos administrativos de la participación ciudadana. Por ejemplo, caso también muy de cerca que conocí, el caso de el Central de Paso Mediterráneo que está en Cochamó. Ahí ese proyecto fue aprobado por el CEA el año 2013 o a fines de 2013 y ahí se quedó fuera debido a que hubo reclamaciones por parte de las comunidades indígenas por no haber participado en ese proyecto. Por lo tanto, tribunales ambientales y después ratificado por la Corte Suprema, el proyecto pierde la resolución de calificación ambiental producto de una reclamación de participación ciudadana por no haber sido considerados dentro del procedimiento del Servicio de Evaluación Ambiental en el estudio de impacto ambiental por algunas comunidades y familias que afectadas en el área de influencia. También lo hace el Tribunal Ambiental. Bueno, reclamaciones de acto administrativo por norma y plan es muy similar a lo que dijimos anteriormente, reclamaciones contra procedimientos de invalidación, en general y otros asuntos que establecen las leyes. Entonces, como se fijan, los tribunales ambientales tienen varias funciones y muchas de ellas van de la mano también con la Superintendencia del Medio Ambiente, como la que vimos en el caso anterior. ¿Ya? Eso, no sé si también alguna duda en consulta quedó claro en estos puntos que vimos. Dentro también una lámina bien rápida, antes de ingresar a la última unidad de la relacionado con con el, con el institucionalidad ambiental, que se refiere a se refiere eh, al servicio de biodiversidad y protegida, solamente una lámina o dos con respecto a este punto, que son los instrumentos de gestión ambiental local, ¿ya? A esto se refiere principalmente al tema municipal y también algunas responsabilidades que tiene los actores las entidades locales con respecto a la temática ambiental, y aquí vamos a hablar un poquito con respecto a la evaluación ambiental estratégica, la EAE.
ya que ustedes lamentablemente no tienen en profundidad, no tienen un curso específico en esto en su malla. Lo entiendo que la malla nueva tiene establece el tema de la EAE. De todos modos, yo les voy a pasar en forma rápida en estas láminas, pero más adelante les voy a mostrar un poco más de información con respecto a ello, por lo menos una o dos clases con respecto a la evaluación ambiental. Dentro de la ley de la gestión del base del medio ambiente, la 19.300 también da procedimientos e importancia a la gestión local, ¿ya? Municipal. ¿Cuáles son estas? Dice, una, las municipalidades son titulares por daño ambiental por hechos acaecidos a sus comunas. Acuérdense lo que vimos nosotros con la ley anterior, la clase anterior, si no me equivoco, en la cual yo les mostré la responsabilidad que tiene la municipalidad. Entonces, este va de la mano con el 2, donde la municipalidad puede presentar denuncias por daño ambiental. Tiene 45 días hábiles para pronunciarse. Si es negado, tiene que fundamentar la municipalidad por qué no quiere elevar la denuncia a los tribunales ambientales, por ejemplo. Y si no se pronuncia, implica responsabilidad solidaria, ¿ya? Es un tema no menor, chiquillos, que tienen que tener claro las municipalidades que tienen responsabilidad con respecto a la temática ambiental en su gestión ambiental, ¿okay? Porque ellos conocen su realidad local y por lo tanto tienen que hacerse cargo de un titular o de una empresa o una persona que se siente menoscabada, perjudicada por un daño ambiental. Podemos ir a recurrir nosotros a la municipalidad para que en representación nuestra ellas eleven la solicitud a estos tribunales correspondientes, ¿ya? Por lo tanto, es la municipalidad la que pueda hacer ir a los tribunales ambientales. La recepción de denuncias por incumplimiento de normas ambientales y derivación a la SMA. O sea, también las municipalidades tienen que recibir las denuncias, ¿ya? No puede decir, no, no podemos recibirlas. Sabemos que hoy día la realidad, algunos municipios muy pequeños no tienen mucha información, conocen muy poco la temática ambiental, pero la ley del base medio ambiente también le entrega las facultades para recibir las denuncias por incumplimiento por algún problema ambiental y eso derivarla a la superintendencia del medio ambiente o al organismo que corresponda. ¿Okay? Yo siempre sugiero acá que muchas denuncias y que mucha gente de repente no sabe si el proyecto tiene resolución, no tiene resolución, o la misma municipalidad dice, chuta, ¿cómo me ingreso a la plataforma para ver si es competencia de la SMA o de otro organismo público? Yo lo que recomiendo en el punto 3 es que todas las denuncias ambientales vayan a la Seremía del Medio Ambiente. Y la Seremía del Medio Ambiente lo que se encarga es ver, ¿a quién le corresponde? ¿Le corresponderá a la SMA? ¿O le corresponderá a Salud? ¿O le corresponderá, no sé, pues a la CIS, Superintendencia de Servicios Sanitarios, o a otro organismo público y la deriva? Entonces yo generalmente lo que digo es que toda denuncia ambiental que haga la municipalidad, bueno, en este caso ideal que la municipalidad sepa, pero como no hay profesionales, por lo menos en las comunas más chicas de la región, por lo menos el 80% existe un desconocimiento con la temática ambiental, yo sugiero que ahí derive la denuncia a la Seremía del Medio Ambiente y luego la Seremía sea la que la deriva a los organismos correspondientes. O directamente la municipalidad derivarlo a hacer el registro correspondiente, revisar a cuál podría corresponder y derivarlo al organismo competente de, de la temática ambiental. Por lo tanto, es facultades también por parte de las municipalidades establecer este tipo de denuncias o hacerse cargo de las denuncias ambientales de la ciudadanía. Uh-huh. Otro punto también importante es la participación en convenios con el Ministerio del Medio Ambiente. ¿A través de qué? Por ejemplo, pueden haber eh, proyectos como educación ambiental y también de participación ciudadana, o también trabajar en algunos planes de integración, conservación y reparación del Ministerio del Medio Ambiente. Existen, por ejemplo, algunos programas del Fondo de Protección Ambiental o alguna línea de reparación, unos fondos directos con las comunidades, en caso, entiendo, en Talcahuano hay unos proyectos específicos de recuperación ambiental debido a la gran industrialización que existe en el sector, donde han existido proyectos específicos y ahí trabajan directo con la municipalidad a través de un convenio de colaboración para poder hacer actividades con las comunidades que están perjudicadas por zonas que mal llamadas zonas de sacrificio y que puede existir en algunos territorios, ¿ya? Entonces también pueden participar en convenios con el Ministerio del Medio Ambiente en diferentes áreas. Uno de los puntos principales es la educación ambiental, chiquillos, ¿vale? Los colegios, por ejemplo, que pertenecen, bueno, hasta la ley, con modificación de ley, hoy día los colegios, la gran mayoría municipales, hoy día están pasando el Estado de a poquito,
pero también el municipio, como es el representante legal de los DAEM, que son las direcciones educacionales municipales, también tiene una relación directa con educación ambiental, con jardines, con las escuelas básicas, con los liceos, etcétera, tienen ahí una participación directa también. Ya, y aquí hay un punto relevante en estos dos puntos. También, acuérdense, chiquillos, que con la modificación del año 2010 hay instrumentos, y esto es importante, chiquillos, que tengan claro, hay instrumentos como los planes reguladores, acuérdense que esto, por ejemplo, aquí tenemos Puerto Montt, en esta figura, la parte urbana, ¿ya? Y todo lo que está acá también es Puerto Montt, pero la parte rural. Y aquí tenemos Alerce, que también es la parte urbana. Toda comuna en Chile tiene un límite urbano, es decir, hasta dónde crece urbanísticamente. ¿Qué significa urbanización? Es que tiene que tener los tres servicios básicos: agua, luz y alcantarillado, ¿ya? Toda ciudad que tenga, y obviamente un territorio, cuando está dentro del plan regulador, puede ser subdividido según establecen la normativa de distintos instrumentos de planificación. Si es que está fuera del límite urbano, corresponde a un cambio de uso de suelo que podría ocurrir con el servicio líquido ganadero o algún tema, porque estos terrenos son agrícolas rurales, ¿ya? Por lo tanto, dentro del radio urbano, o del límite urbano, como en el caso de Puerto Montt, está regulado por un plan regulador, ¿ya? Alerce, Puerto Montt, hasta aquí Chinquihue. Todas las comunas de Chile deberían tener a lo menos un límite urbano, hasta donde crece la ciudad. Hasta la modificación de ley del base del medio ambiente del año 2010, los proyectos que ingresaban como plan regulador tenían que ingresar como estudio de impacto ambiental, ¿ok? Como estudio de impacto ambiental debido a las características de instrumento de planificación que en ese tiempo tenía que ser evaluado ambientalmente, igual que proyecto cualquier titular. Pero esa modificación cambió, ¿ya? Hoy día lo que existe es que estos planes reguladores y planes seccionales, un plan seccional es un plan regulador más chiquitito de un territorio. Por ejemplo, si tengo Puerto Montt, de aquí tenemos un sector, por ejemplo, imagínense que la isla Tenglo, todo este sector de la isla Tenglo, la puntilla Tenglo, se urbanice. Y si y está tan urbanizado que yo tengo que hacer un seccional de mi plan regulador, se llama un seccional, una sección de mi plan regulador que está fuera de mi plan regulador normal, digamos, o más importante, y hago una sección más pequeña, ¿ya? Esto ocurrió con el ERSE en algún momento, que es un seccional, y hoy día existe parte del plan regulador, y otras zonas. Por ejemplo, Chamisa puede ser en algún momento, por la gran cantidad de parcelas de agrado o de urbanización que está ocurriendo, puede ser que en algún momento todo ese sector que es rural pueda armarse un seccional como un área urbana. Ya, pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que con la modificación, las normativas, es que estableció que hoy día los planes reguladores ya no ingresan al CIA, no ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental ni tampoco los planes seccionales. Esto se hacen a través de la evaluación ambiental estratégica, EAE. La EAE es un instrumento donde se evalúa el plan regulador, pero la parte ambiental. ¿Y quién es el organismo encargado de la EAE? Es el Ministerio del Medio Ambiente en forma directa. Es el Ministerio del Medio Ambiente, a través de las seremías regionales del Ministerio del Medio Ambiente, la que se encarga de la evaluación ambiental estratégica. Eso significa EAE, Evaluación Ambiental Estratégica de los Instrumentos Reguladores. Ya, entonces tenemos planes reguladores, tienen que ingresar al sistema, en este caso no al sistema SEIA, sino a una revisión por parte del Ministerio del Medio Ambiente, ¿ya? Esto es un instrumento nuevo, y la cual está ocurriendo con todos los municipios del país que tienen que actualizar sus planes reguladores, tienen que someterse a esta evaluación ambiental extra, que no es solamente de urbanización, de construir las viviendas, o construir industria, o lugares de áreas verdes, sino hoy día tiene que tener una mirada ambiental, ¿okay? Ejemplos con respecto a ello, chiquillos, para que a ustedes les quede claro. Mira, vámonos a Osorno. Osorno hoy día ha crecido urbanísticamente muchísimo, está cambiado mucho Osorno, tiene áreas verdes importantes, mucho más de lo que era hace como 10 años atrás. Tiene mayor proporción de áreas verdes en parques, por lo menos, que Puerto Montt, por ejemplo. Eh, ya ha avanzado harto, pero Osorno tiene que
construir o actualizar su plan regulador, ¿ya? Y ese plan regulador tiene que ser sometido a la evaluación ambiental estratégica. Entonces, chiquillos, ¿qué tendremos que considerar, por ejemplo, en el caso Osorno, para hacer mi evaluación ambiental? O sea, para saber cómo va a regular mi ciudad, cómo voy a regular mi parte turística, industrial, mi parte vivienda, etcétera. Ahí tengo que tomar elementos ambientales existentes en mi territorio para poder planificar mi ciudad. ¿Y qué elementos importantes tenemos en Osorno? Tenemos algunos. No sé si alguno de ustedes es de Osorno o conoce Osorno bien. ¿Qué elementos ambientales creen ustedes que deberían ser considerados para una evaluación ambiental estratégica dentro de mi plan regulador en la comuna de Osorno, chiquillos? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿quién se tira a la piscina? ¿Qué elementos? La contaminación atmosférica, Ya, contaminación atmosférica, ok, muy bien. ¿Qué más? Podemos tener ahí como un elemento ambiental importante en Osorno. en Osorno hay harta industria y fábrica, así que puede ser un punto importante la descarga que esta fábrica, la descarga de residuos que generan ¿A dónde? hacia algún cuerpo hacia algún cuerpo. ¿Cuerpo de? de Agua. agua, sí, de Agua. agua. Muy bien, claro, efectivamente. Ahí tenemos dos elementos, que dice su compañero. Aire, agua. Osorno tiene una red importante y tributario importante del Rahue. Tenemos el río Dama, tenemos para el sector de Cancura, de donde nace el Rahue, tenemos varios tributarios. Por tanto, el Osorno se regula, o su plan regulador debía estar asociado también y tomar en cuenta los ríos, la capacidad de carga del río, las características del río, el caudal ecológico, la capacidad de carga con respecto a la temática de industria, porque Osorno es un sector muy industrial y por tanto ocupa mucho, como dice su compañero, descarga al río. Por lo tanto, si yo hago mi plan regulador y lo modifico, tengo que tener en cuenta esos elementos ambientales. Por lo tanto, el Ministerio de Medio Ambiente, a través de esta modificación de la ley, le dice, ok, tu proyecto, antes de ingresar su plan regulador, revisemos todos estos elementos ambientales que son claves y elementales para construcción de ciudad. El aire es importantísimo, la contaminación atmosférica. Es decir, si yo considero un tema industrial y no considero elementos atmosféricos, por ejemplo, dispersión del aire, etcétera, obviamente va a provocar un problema. Por ejemplo, en el caso de Santiago, si usted sabe la historia, antiguamente Santiago, el cordón industrial estaba en Cerrillos. Cerrillo es un sector hoy día urbanizado y muy cercano y hasta dentro de la urbe de Santiago. Ahí estaba todo el sector industrial. Pero como hace los años 80 no había mucha información atmosférica o no se tenía mucha información, casi todos esos temas atmosféricos industrial llegaba a Santiago, al Santiago Centro, a todo el centro de Santiago y a toda la cuenca de Santiago, porque los vientos predominantes eran de la zona de Cerrillo hacia el centro. Por lo tanto, ahí no había cero conocimiento de las modificaciones atmosféricas, corrientes de aire, etcétera, que esa polución podía llegar y contaminar a una ciudad mucho más. Por lo tanto, hoy día la ciudad, ese cordón industrial ya no existe en Cerrillo, sino está en el sector de Quilicura, afuera del radio urbano y obviamente donde la dispersión de aire sea mucho mejor y está en el sector, eh, más norte de Santiago, en la cual permite la dispersión mayor. Entonces, eso mismo, el ejemplo que tuvo Santiago en los años 70, los 80, y del poco conocimiento, no podemos replicar eso mismo en ciudades como el caso de Osorno, Puerto Montt, etcétera, donde creamos industria, que el plan regulador lo pueda permitir, pero sin tener en cuenta elementos ambientales para su planificación urbanística de las ciudades. Por eso es que aparecen la EAE como elemento importante para la gestión ambiental municipal. Por lo tanto, ¿quién es el responsable, en conclusión, de presentar una EAE? Es el municipio. Por lo tanto, el municipio tendrá que contratarlo a la empresa correspondiente, a una consultora, para hacer una evaluación ambiental de la ciudad. De aquí, chiquillos, también les comento a ustedes como profesionales, futuros profesionales, que hay un mundo importante también de trabajo, ¿ya? No como consultor, no piensen solamente en los proyectos titulares de inversión, los que nos centramos más en este curso, sino también piensen que existen
iniciativas en esta línea de evaluación ambiental que existe hay muy poca expertise técnica regional, ¿ya? Por lo tanto, si a ustedes les interesa meterse en esta área, traten de estudiar después de sacar su ingeniería ambiental. A quien le interese en esta línea puede especializarse en el área ambiental, pero más de planificación, de los instrumentos de planificación, más con el conocimiento que ustedes tengan de la temática ambiental, debido a que las consultoras, la gran mayoría son todas de afuera, de Santiago, Concepción, algunas de Temuco, que vienen a la región a hacer las EAE sin conocimiento territorial, sin conocimiento regional, y se ganan todas las consultorías con respecto porque tienen o han hecho otros instrumentos en otras ciudades de Chile, pero aquí en la región de los lagos tenemos muy pocos profesionales. Por lo tanto, que hay un mundo también relevante, digamos, para meterse profesionalmente, ¿ya? En la EAE. Bueno, y el último punto, el 6, obviamente ustedes saben que está relacionado con la unidad medioambiental, aseo y ornato, según la ley orgánica de municipalidades, donde establecen algunas facultades con respecto al municipio que sí tiene que hacerse cargo principalmente por temáticas de aseo, ornato, en la vía pública, en jardines, extracción de la basura, que es un tema no menor, residuos sólidos domiciliarios, tiene que hacerse cargo las municipalidades para poder tener un accionar no menor. Otro punto que aquí no aparece, que tengo que actualizar esta lámina, hoy día los municipios también tienen que declarar a la ventanilla única del SINADER. No sé si alguien ha escuchado eso, o el REDC. ¿Alguien ha escuchado hablar de esa sigla, el REDC, SINADER? ¿Alguno de Sí, ustedes? profe. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? ¿O lo han pasado? ¿Lo han discutido en alguna clase? ¿O Sí, sí? sí se ha pasado en clase lo que es el REDC. Ah, ya, qué bueno, ya. Entonces, qué bueno que lo hayan pasado porque eso también es una exigencia de gestión municipal. Por ejemplo, hoy día, que vamos a tener en los próximos años, vamos a tener un plan, una zona saturada, las empresas, en este caso empresas, y digo empresas, no solamente edificios municipales, colegios que son municipales, eh, tienen que declarar las emisiones, por ejemplo. Todos los colegios, todos tienen caldera, ya sea de leña, de petróleo, algunas de gas, pero todas tienen que declarar. Y por lo tanto también tienen que declarar a la ventanilla única a través del REDC con respecto a las emisiones atmosféricas, ¿ya? Entonces, muy poca. La misma Universidad de los Lagos tiene que hacerlo porque tiene caldera. Todas las universidades tienen que hacerlo, pero hay muy poca información. Pero el caso de los municipios tienen que declarar también, ¿ya? El caso del SINADER está relacionado con el sistema de manejo de residuos domiciliarios. También tiene que declarar cuánta basura o cuántos residuos sale de la municipalidad hacia un vertedero o hacia un relleno sanitario. También tiene que declararlo. Por tanto, es parte también de la gestión municipal con respecto a esos instrumentos hoy día que se le exigen a estos entes locales, ¿ya? Eso, chiquillos. Entonces, esta pirámide decisional es bien importante. Lo que nosotros estamos estudiando y con profundidad con respecto a proyectos, elaboración ambiental de proyectos, no es lo más importante, ¿ya? Esta es la base, efectivamente, eh, es la base de elaboración de impacto ambiental, pero el estudio de impacto ambiental o declaración de impacto ambiental está en la base. Pero arriba debería ser regido por otros planes, por otras políticas, por otros programas, que deben ser rectores y también debían ser los que nos deberían dar las luces para dónde ir. Por lo tanto, las grandes críticas que se hacen al SEA o al Servicio de Evaluación Ambiental es que le piden que se hagan cargo de muchas cosas que deberían estar acá arriba, de una política, de un plan, de un programa, que a veces no existen. Y les exigen a nivel de base a que el proyecto, cuando pasa al SEA, tiene que solucionar cosas que otros ministerios no han hecho. Otros ministerios. El SEA no hace norma, ¿ya? Hace metodología, no hace norma. Lo hacen otros ministerios. Tampoco el SEA hace planes como por ejemplo planes de descontaminación, ni tampoco hace planes de turístico, ni SOI, ni nada. El SEA se encarga de evaluar el sistema de evaluación de impacto ambiental con lo existente y lo normado por otros ministerios o a nivel nacional a través de políticas, planes y programas. Entonces, esta política, estos planes y estos programas tienen que ser sometidos a evaluación ambiental estratégica. Pero muchas veces se critica al SEA cuando se ve un proyecto específico
de que a veces tiene que solucionar todo el problema que otros no han hecho. Entonces hay una crítica injusta al Servicio de Evaluación Ambiental de que dice, no, es que no consideró que ese sector era turístico. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo, ahí me tocó, y ustedes deben conocer Cascadas, ¿no es cierto?, en Puerto Octay, el sector de Cascadas, que también hay un sector de la universidad donde hay una cascada, o hay varias cascadas en el sector. Ahí se quiere hacer una central hidroeléctrica de paso, muy pequeña, de menos 3 megawatts. Ustedes saben, y después vamos a ver en detalle el decreto supremo 40, donde bajo de 3 megawatts no ingresa el CIA. Eso lo dice el reglamento y el decreto correspondiente. Como es bajo 3 megas, el proyecto no ingresa al CIA. Y eso está reglamentado. Por lo tanto, no es culpa del CEA, sino es culpa de a lo mejor el que hizo el decreto supremo 40, la normativa. ¿Ya? Eh, pero también existe de que en ese sector tampoco existe un área de conservación o protegida. Por ejemplo, muchos decían, no, que es un sector turístico, un sector importante porque van cientos de turistas a conocer el sector Cascada. Pero si uno revisa Cascada y quiere revisar si Cernatur o la municipalidad tiene un instrumento, un plan de desarrollo turístico, una SOI, no hay nada. ¿Ya? O sea, ese punto atractivo turístico que es importante ha funcionado como turismo, pero nadie le ha dado una chapa o le ha colocado un programa o un instrumento territorial para conservación. Y hoy día no existe, o sea, existe un punto importante, llega gente, pero nadie lo considera. Por tanto, no le pueden exigirle al CEA, que es un sector protegido, para que ingrese al sistema de evaluación de impacto ambiental si el proyecto tiene algunas características de conservación turística. Entonces el CEA dice, pucha, se lava las manos, pues, dice, pucha, pero no es culpa mía, ¿por qué Cernatur o la misma municipalidad no ha hecho la pega con respecto a considerar un instrumento de conservación para que ahí puede ver si el proyecto puede ingresar por algún artículo 11, por ejemplo, el proyecto correspondiente al CIA? Entonces, ojo con estos chiquillos. Lo que nosotros estamos estudiando y nuestro objetivo del curso, esta parte, perdón, no podemos perder de vista que existen otros instrumentos muy relevantes que son evaluados ambientalmente en la forma estratégica y que deben ser rectores para este tipo de proyectos a nivel de base. ¿Ya? ¿Consulta con respecto a estos chiquillos? ¿Comentarios? No, profe. ¿No? Nada. Eh, ok, entonces la piramidización estratégica, chiquillos, acuérdense de esto. Ya. Vamos entonces finalmente al último punto de nuestra institucionalidad ambiental. Esto está pendiente, lamentablemente. Yo digo el pendiente porque, pucha, ha estado, por lo menos de cuando se modificó la ley del base del medio ambiente el año 2010, aparece que tiene que crearse este servicio de diversidad y áreas protegidas, pero lamentablemente está en el Congreso Nacional y ahí se pelotean el proyecto, le han colocado trabas, le han colocado exigencias, se han hecho un montón de cosas para que finalmente esté ahí todavía con freno de mano y hay un interés, no sé, lamentablemente de algunos sectores políticos de que no se quiera aprobar este servicio, porque muchos le tienen miedo a que la conservación y la protección ambiental, principalmente en biodiversidad y desprotegida, tenga mayor fuerza a lo que tiene el día de hoy. ¿Ya? Por lo tanto, este es un servicio que no está creado, pero está en la ley del base del medio ambiente. ¿Okay? Muchas de estas láminas las ocupamos nosotros para hacer la consulta indígena del Servicio de Biodiversidad y Protegida, y me tocó hacer la consulta indígena de este servicio el año 2016, si no me equivoco, y la cual consultamos, bueno, fue a nivel nacional, a todo Chile, a todos los sectores, y me tocó la región de los lagos, en la cual estuve conversando con comunidades y pueblos originarios de lo que pensaban con respecto a la biodiversidad y cómo ocuparnos de esto. Por lo tanto, también fue una exigencia del Congreso Nacional de que si existiera una consulta indígena, y se hizo, ¿ya? Y esto lo comento porque no todos los ministerios someten sus instrumentos a la consulta a los pueblos originarios. Y en este caso el ministerio lo realizó. Eh,
¿Por qué es relevante este punto? ¿Qué establece la ley con respecto a la biodiversidad? Eh, Porque, claro, la biodiversidad nos permite no solamente contemplarla, sino también utilizarla. ¿Ya? Podemos utilizarla de forma razonable y también de forma sustentable. No es que toda no se pueda tocar, ¿ya? Pero para poder saber si que tiene algún impacto o tiene algún poco desarrollo, cuánta información existe de la biodiversidad, tenemos que conocerla. Y lamentablemente nosotros en Chile invertimos muy poco en desarrollo científico, en desarrollo científico en general y menos en el tema ambiental. Por tanto, por ejemplo, si una universidad, por ejemplo, la Universidad de los Lagos, o la Universidad Austral, o alguna ONG quiere hacer un estudio, pucha, le cuesta mucho tocar puertas para tener estudios propios de biodiversidad, por ejemplo, ¿ya? De saber, porque, porque el comportamiento es alto. Disculpe, chiquillos, ¿me escuchan, no es cierto? Porque tuvo un problema aquí del computador. ¿Se ve la presentación? ¿Sí? ¿O me caí? Profe, sí se escucha. Ah, Sí, ya. Ya, que pasa que de repente aquí tengo un tema técnico que de repente se me desconecta aquí. Pensé que me había caído. Ya, entonces, lamentablemente, chiquillos, en nuestro país carecemos de información y por tanto es importante conocer el tema de la biodiversidad, ya los ciclos de las diferentes especies, ya solamente el tema natural de todo ámbito, ya. ¿Cuál es el problema de esto? Es que uno, hemos perdido mucha biodiversidad en nuestro país y a nivel mundial en nuestro país. Lamentablemente también tenemos uso de pesticidas que afectan las aguas y la biodiversidad. La contaminación difusa, chiquillo, es muy amplia. Me acuerdo que existe un estudio en el río Maullín hasta el año 2014, 2013 aproximadamente, donde se pensaba que la mayor contaminación se daba por algunas salmoneras que estaban en el sector, que son poquitas, pero existían y muchos decían, no, que la salmonicultura está contaminando el sector. Pero se determinó que aparte de sal, que tiene una planta de tratamiento ahí que también aporta con nutrientes al río, la mayor contaminación que se encontró en el río Mauquín, por ejemplo, y eso es como parte de toda la región, es que es mayormente la contaminación difusa, es decir, pesticidas. También químicos o elementos que se ocupan para la tierra para su regeneración, esto afectando mucho la biodiversidad y el agua principalmente en río o lago. Y también es un tema poco estudiado, entonces tenemos muy poca información con respecto a ello, ¿ya? Muy poca información, sabiendo que en nuestra región, en el caso de nuestra región, tenemos mucha agricultura, ganadería y también provoca también un impacto. ¿Cuánto es impacto? Tenemos muy poca información con respecto a ello. Tenemos degradación de suelo, pérdida de cubierta vegetal nativa, pérdida de patrimonio natural y servicio ecosistémico, especies exóticas que están ingresando y que pueden afectar a nuestra biodiversidad. De ahí vamos a mostrar alguna imagen de alguna de ellas. Hay cambio climático, hay menores precipitaciones, aumento en algunas otras áreas, baja las precipitaciones de nieve y están aumentando las de agua más cálida, aumento de temperatura, etcétera. Pues tenemos un problema grave en este sentido con respecto a la biodiversidad, que tenemos que hacernos cargo de ello. Tampoco tenemos normas y regulación específicas para la conservación de la biodiversidad. No existe incentivo del Estado para conservar la biodiversidad, chiquillos. No sé si los dije en clases anteriores, pero ustedes saben cuánto es el aporte del Estado con respecto a la conservación en Chile. ¿Cuánto aporta el Estado por hectárea, por una hectárea de conservación? ¿Cuánto es el aporte que hace el Estado chileno? ¿Saben ustedes o no? ¿O se los dije? No me acuerdo si se los dije. Lo estoy repitiendo, pero si lo dije, me lo dicen, No, profe. ¿no? Lamentablemente, chiquillo, el Estado chileno, a ver, dígame, ¿cuánto está el dólar hoy día más o menos? 700, 800 pesos, ¿cierto? Como 750. Ya, digamos 750, ya 800, digamos, ya para, digamos, el dólar está volátil. Lo que aporta el Estado por hectárea, chiquillo, una hectárea, son 800 pesos, o sea, un dólar, ¿ya? Es en promedio, chiquillo, en todo nuestro país. Un dólar por hectárea, ¿ya? O sea, un dólar por hectárea, no hacemos nada, po. Con 700 pesos en una hectárea para conservación es muy poco. O sea, Chile es uno de los pocos países que invierte en conservación.
Si uno lo compara con otros países más desarrollados, un país desarrollado puede llegar entre 12 a 15 dólares por hectárea, ¿ya? Un país que invierte en áreas protegidas, en promedio. Por lo tanto, Chile tiene una brecha muy amplia en este sentido, ¿ya? Otro tema es que existe gran dispersión para la protección de la naturaleza. ¿Por qué? Por un lado tenemos CONAF, que se hace cargo de los parques nacionales, alguna área. Por otro lado tenemos algunos santuarios que se hace cargo de Cernapesca, por ejemplo, en esa parte marina. Por otro lado tenemos el SAC, por otro lado tenemos a lo mejor mismos bienes nacionales, por otro lado, pucha, entonces tenemos una gran cantidad de dispersión de protección de la naturaleza que no hay ninguna unidad a cargo. Por lo tanto, lo que se plantea por parte de esta ley es que sea el Ministerio del Medio Ambiente, a través del Servicio de Diversidad, que se haga cargo de la coordinación, ¿ya? Y no sean puros mesas sectoriales que se hagan cargo de la conservación en nuestro país. Por lo tanto, existe gran dispersión de regulación, poco efectiva, se reduce el manejo de los recursos naturales extraíbles, forestales, minero agrícola, por lo tanto, es un problema transversal en diferentes ámbitos, como ustedes ven en esta lámina, ¿ya? Entonces, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, nos indica que nos da una radiografía lamentable en nuestro país, en la cual nos está mostrando que casi todo está amenazado. O sea, esas imágenes que muestran que está vulnerable o está en peligro o en peligro crítico, es una fotografía bien desoladora en muchos puntos del país, sabiendo que por lo menos en nuestra región tenemos alta conservación, pero igual está amenazada. Por ejemplo, tenemos incendios forestales que han aumentado muchísimo en los últimos años, y ustedes ven que de repente Palena o Futaleufú, años anteriores, por irresponsabilidades también del ser humano, arrasada con bosques completos para la agricultura, o la ganadería, que quemaba mucho de los bosques hacia el sur, Aysén o Magallanes, ocurría lo mismo, Aysén principalmente. Entonces, tenemos una radiografía muy lamentable en conservación del ecosistema, principalmente en este caso terrestre, chileno, ¿ya? Tenemos muy poca información, pero aparte de la información que manejamos, más encima está vulnerable o en peligro crítico o casi amenazado, ¿ya? En temática de conservación. Por otro lado, chiquillos, también hay que tener esta radiografía. Nos está indicando que de las 100 especies invasoras más dañinas del mundo, de las 100 especies invasoras más dañinas del mundo, nosotros tenemos 26, ¿ya? 26 las más dañinas. ¿Cuáles son? Los hongos, moluscos, tenemos plantas, peces y mamíferos. Esto corresponde a un cuarto del 100% a nivel mundial, y eso es un tema no menor, ¿ya? De, de, de especies que nos están afectando a nivel nacional, ¿ya? Tenemos casi 50 especies de vertebrados exóticos, así y un número desconocido de invertebrados. Especialmente los mamíferos. Uno de los más graves, chiquillos, son precisamente algunos mamíferos, bueno, los peces, sin hablar, tema, por ejemplo, caso nuestro, la salmonicultura, que se ha comido todo lo nativo, ya no queda nada, puros salmones. Pero por otro lado, los mamíferos, los perros silvestrados, los perros que botan en el campo y finalmente se transforman en una amenaza, son también dañinos para la biodiversidad, ¿ya? Se han identificado más de 800 especies de plantas naturalizadas en Chile continental e insular, ¿ya? Por ejemplo, en la isla de Pascua, el 47% de la flora es exótica, ¿ya? En la ecorregión patagónica, el 64% de las especies son exóticos. El tema de la salmonera, ya toda la ecorregión patagónica, desde nuestra zona hasta Magallanes, y está aumentando, diría, este porcentaje, ¿ya? Igual que el tema forestal, el tema de, lamentablemente, toda la cordillera de la costa, por ejemplo, el caso de Fresia, San Juan de la Costa, cuando uno va hacia Río Negro, son todas especies exóticas, puro pino y eucalipto en toda la zona. Entonces, tenemos una realidad lamentable de que tenemos una preocupación, sabemos la radiografía, pero tenemos una poca preocupación de hacer una mejora con ello, ¿ya? Y para terminar, chiquillo, esta imagen, chiquillo, tengo tras las 10:40 para no quitarle más tiempo para su otra clase. Las especies exóticas invasoras son súper dañinas. ¿Cuál es la que está aquí? Esta foto que está acá, ¿qué es que esta, que parece abeja? ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? ¿Chaqueta amarilla? La chaqueta amarilla. ¿Y ustedes saben de dónde vino la chaqueta amarilla, no? ¿Cómo se introdujo en Chile esta especie? No.
No, generalmente esta chaqueta amarilla vino de la exportación de frutas que vino de Brasil, ¿ya? Se introdujo en Chile y lamentablemente esta es dañina y daña los panales y mata a todo, es carnívora, etcétera. Esta es una especie que lamentablemente se introdujo desde afuera. Esta imagen que está acá, ¿lo conocen este monito que está aquí bien bonito comiendo un pescado? Bison. El bisón, ¿no es cierto? ¿Por qué se introdujo el bisón en Chile? Para que se coman las liebres, creo. ¿Perdón? ¿Perdón? Para que se coman las liebres, ¿o no? No te alcanzo a escuchar, se escucha como un ruido. ¿Cómo es? ¿Para? ¿Para las pieles? Para las liebres, no sé, Ah, que se las comía. no, esto se introdujo, ¿sabes? El bisón es por el abrigo de piel. Se introdujo principalmente estaban en cautiverio para poder sacar la piel, y estos son los abrigos de piel. Hoy día son todos sintéticos, pero antiguamente era todo natural. Y el bisón, lamentablemente, cuando ya empieza en el mundo, se empieza a ver una temática de que la gente ya no usaba natural, o era mal visto ocupar un abrigo de piel, y los bisones empezaron la gente que tenía cautiverio, estos bisones empezaron a soltar. Y lamentablemente ustedes empezaron a ir a diferentes partes y en otras zonas ha llegado mucho y un dañino, súper dañino para la fauna nativa. Destruye, se come huevo, es dañina, ¿ya? Para la especie nuestra. Se han encontrado alguna especie en Chiloé, se han pasado desde el continente a Chiloé, y obviamente hay mucho impacto porque se reproducen muy rápido estos bichos y son dañinos, ¿ya? Bueno, roedores, aquí el mismo salmón que ya ustedes conocen más que yo, ¿ya? Chiquillos, entiendo que hay una solicitud, si que están de acuerdo de partir más temprano los días martes. Javiera, te parece que tú conversaste con la gran mayoría de tus compañeros, como tenemos dos bloques, la idea es partir un poco antes y bueno, yo no tengo ningún problema, no sé si están todos de acuerdo, partimos las clases los 9 los días martes. Sí, profe, si la Javi nos preguntó y estamos bien. Ya, entonces estamos todos de acuerdo. En el caso del día viernes, bueno, Javier también, y también se lo digo a ustedes, chiqui, como nosotros tenemos pendientes un par de horas por ahí, o un par de clases, por los jueves por ahí, por temas de desajuste horario, como a veces hay dos bloques, vamos a ocupar esos bloques para poder recuperar algunas clases, ¿vale? No son muchas las que tenemos, pero para que recuperemos alguno de esos días. Pero no tengo problema, Javiera, y si el resto están todos de acuerdo, de los martes partir a las 9 de la mañana, ¿vale? ¿Estamos? Gracias. Ya, chiquillos, vayan a su próxima clase, descansen un ratito y nos vemos el día jueves. Chao, chiquillos. Chao, profe. Vale, profe, que esté bien, chao, chao. Chau, chau, chau.